Buenas tardes, mi nombre es Viviana Pirateque. Hoy quiero hablarle de legislación laboral. Primero que todo, quisiera pues definir que el salario, ¿qué es salario? El salario es la remuneración económica que recibe el empleado en contraprestación a su servicio prestado. Puede ser a una persona natural o a una empresa. Este salario puede ser pago en dinero o en especie. Si estamos hablando de dinero, de especie, de salario en especie, estamos hablando de un acuerdo entre el empleado y el empleador para pagar pues parte de este salario en alimentación, vestuario, vivienda, ya sea directamente para él o para su familia. Si una persona devenga un salario mínimo, este salario en especie no debe exceder el 30% de su salario como tal. El salario mínimo legal vigente para el año 2017 acá en Colombia está en 737.717 pesos y el subsidio de transporte está en 83.140 pesos. Pues un dato para tener en cuenta es si el salario pues es embargable. Según el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 154 dice que el salario mínimo no debe ser embargable bajo algunas circunstancias, como las deudas a cooperativas o las deudas por alimentos, ya sea pues a padres que dependan económicamente de él o por sus hijos menores de edad. Respecto pues a los tipos de contrato, tenemos contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por prestación de servicios, contrato a término de obra o labor contratada. Si hablamos del contrato a término fijo, pues este puede ser de a un mes, 3 meses, a un año o hasta 3 años. Este tipo de contrato pues tiene la característica de que tiene una fecha de iniciación y una fecha de finalización. A diferencia que el contrato a término indefinido, este sí puede ser verbal o escrito, tiene una fecha de iniciación pero no tiene una fecha de finalización. Y en caso de despido sin justa causa del empleado, este tiene derecho a una indemnización. Respecto a la jornada laboral, la jornada laboral, la jornada laboral acá en Colombia dice que la jornada diurna en este momento está de 6 de la mañana a 9 de la noche y la jornada nocturna está de 9 de la noche a 6 de la mañana. La jornada diaria es de 8 horas diarias sin exceder las 48 horas semanales, aunque ahora pues se pueden trabajar hasta 10 horas diarias sin exceder las 48 horas semanales sin que éstas pasen a ser horas extras. Hay una jornada especial pues para los niños menores de edad. Dice que los niños de 15 a 17 años pueden laborar 6 horas diarias sin exceder las 30 horas semanales y los niños de 17 a 18 años pueden laborar 8 horas diarias sin exceder las 40 semanales. Pues aparte del salario, los empleados tienen derecho a una serie de beneficios que estamos hablando de que se llaman prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, si estamos hablando pues prácticamente las más importantes son 6. Una de las primeras, si hablamos de prestaciones sociales, estamos hablando de la prima de servicios. La prima de servicios es el derecho que tiene todo empleado a que se le pague un salario por cada año laborado. Este salario va dividido en 50% pago en el mes de junio y 50% pago en el mes de diciembre. Debe ser promedio, un salario promedio, pues a lo que devenga el empleado mensualmente. Junto con la prima de servicios tenemos las cesantías. Las cesantías es un pago que hace el empleador al empleado por cada año laborado, equivale a un salario mensual. Pues a diferencia de la prima de servicios que se le paga directamente al empleado, estas cesantías se deben ser pagas a un fondo que elige directamente el empleado, que se harían efectivas en caso que se le termine el contrato o que el empleado quede cesante, como su nombre lo indica, pues para cubrir sus necesidades básicas. Es un ahorro prácticamente que el empleado tiene, un salario. Junto con las cesantías tenemos los intereses a las cesantías, que equivale al 12% del valor de estas. Estos intereses de las cesantías sí pues no se pagarían al fondo, sino se pagan directamente al empleado en enero del mes siguiente. Las cesantías sí deben ser pagas antes del 14 de febrero del año siguiente y liquidadas al 30 de diciembre del año anterior.
Tercera prestación social son las vacaciones. Las vacaciones es 15 días 15 días de salario remunerado. Digamos, el empleado tiene derecho a 15 días de descanso remunerado por cada año laborado. Si el empleado es liquidado o se le terminó el contrato y no se ha tomado este descanso, este debe ser pago junto con la liquidación. Otra prestación social son la dotación. La dotación esta debe ser suministrada 4 veces al año. El empleador debe suministrarla al trabajador, como debe suministrarle vestuario, calzado o pues toda la dotación que necesita el empleado para cumplir sus funciones. El subsidio familiar es otra prestación social a la que tiene derecho todo empleado. Consiste en una serie de beneficios, servicios y dinero. El empleado debe afiliar a sus trabajadores a una caja de compensación familiar. Esta va directamente por la caja de compensación familiar. Si estamos hablando de dinero, es un subsidio que reciben los empleados por sus hijos menores de edad o hijos menores de 25 años que estén cursando carreras universitarias, o por sus padres mayores de edad que dependan económicamente de ellos. Los empleados también tienen derecho a capacitación, recreación, a subsidio en caso de desempleo, también reciben subsidio para compra o arreglo de vivienda. Pues un temita que quiero tocar, digamos, con respecto a las cesantías que la mencioné anteriormente, indiqué que se pueden retirar en caso de terminación del contrato, pero pues hay otras excepciones adicionales en las que también puede retirarlas el empleado, que sería para compra de vivienda, para arreglo de vivienda o para estudios superiores. En estos casos también el empleado puede retirar sus cesantías del fondo al que se le esté pagando las mismas. Las empresas tienen la obligación de pagar unos aportes parafiscales. Estos aportes parafiscales pues van directamente pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que sería el ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje, que sería el SENA, y pues a las cajas de compensación familiar. Esto equivale a un 9% del valor total de la nómina, pues se dividía en un 4% de ese valor a las cajas de compensación familiar, 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2% al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. También pues debemos tener en cuenta que tenemos derecho a cotizar una pensión, a cotizar salud. El empleado respecto a la pensión paga un 16% de su salario promedio mensual, el cual el 12% lo aporta el empleador y el 4% lo aporta el empleado. Respecto a salud, cotizamos un 12.5% del salario promedio, de los cuales el 8.5% lo aporta el empleador y el 4% pues del salario lo aportan los empleados. También tenemos derecho a una aseguradora, una ARL, que es la aseguradora de riesgos profesionales, pues esta sí se hace cargo directamente en su 100% del empleador, y esa va pues de acuerdo al riesgo que tenga el empleado cumpliendo estas funciones. Pues para que tengamos en cuenta en caso de liquidación de un contrato, si estamos hablando de un contrato a término pues fijo o indefinido. Cuando hablamos de liquidación estamos hablando del salario que tiene pendiente por pagar, de las vacaciones que tienen pendiente por ser pagas, de las cesantías que tiene pendiente por ser pagas, de pues prácticamente vacaciones, primas, cesantías y salario. Ya si el contrato es a término indefinido y fue despido sin justa causa, pues recordemos que el empleado tiene derecho a una indemnización paga por el empleador. Bueno, pues gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.